comunidades indígenas coras, huiráricas, tepehuanos y mexicaneros de Nayarit, al igual que los compañeros de Sonora, los compañeros de la tribu Yaqui. También exhortamos al gobierno federal y al gobierno del estado para que sean atendidas sus demandas, a los pueblos indígenas de Puebla también ante la amenaza de grandes mineras que atentan contra sus tierras y sus territorios, para que se establezcan mesas de diálogo y puedan ser consultados y ser partícipes de este desarrollo. Exhortamos también a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que en el marco de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que tuvo lugar en el mes de septiembre de 2014 se cumplan estos compromisos que ahí se firmaron. Más de 180 jefes de Estado y de Nación nos concentramos en una reunión que se le denominó de alto nivel, una reunión donde participamos más de 500 delegados indígenas de todo el mundo de manera oficial, pero un tanto similar participamos de manera extraoficial en foros alternos. Un foro que por primera vez tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde una de sus resoluciones importantes justamente es la obligación que contrajeron los estados nacionales y entre ellos nuestro país, porque el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, habló y se comprometió no solamente por el pueblo de México, sino por los pueblos de América Latina, por las naciones de América Latina, a armonizar nuestras leyes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas que hoy están plenamente reconocidos en instrumentos jurídicos de carácter internacional, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la propia Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este convenio tiene más de 20 años vigente en nuestro país y esta declaración tiene más de 7 años vigente en nuestro país, y es la hora que no vemos voluntad y avance para que se puedan armonizar. A pesar de que hemos impulsado estas reformas en la Cámara de Diputados, los diputados que las hemos impulsado, y tenemos que decirlo, principalmente los de oposición, los del PRD, los de Movimiento Ciudadano, los del Partido del Trabajo, representamos apenas una quinta parte, por lo tanto no han sido aprobadas estas reformas. Hemos exhortado también al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero a ejecutar la resolución estipulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que en el municipio indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, se consulte y se convoque a elección de sus autoridades de acuerdo con sus sistemas normativos e instituciones comunitarias. Este municipio impugnó y presentó un recurso de apelación para efectos de que, siendo un municipio con población indígena, sean electos sus autoridades también mediante usos y costumbres, como en el estado de Oaxaca, donde actualmente más de 400 municipios de origen indígena eligen sus autoridades no por la vía de los partidos políticos, sino por la vía de sus usos y costumbres, de sus asambleas generales. Y creo que en nuestro estado de Guerrero eso también puede ser posible, y San Luis Acatlán puede ser la punta de lanza para que se inicie este procedimiento y se reconozca este derecho de los pueblos indígenas a tener representación también de acuerdo a nuestros sistemas normativos propios. Exhorté al Ejecutivo Federal a liberar con agilidad estos 7 millones de pesos que ya había comentado, pero también exhorté al Ejecutivo Federal a someter a un proceso de consulta el programa especial para los pueblos indígenas 2014-2018, porque es necesario que haya una participación más amplia de los pueblos indígenas. Exhortamos también al gobierno federal a instrumentar acciones para flexibilizar las reglas de operación de distintos programas, entre ellos del ramo 33, que ha pegado severamente en nuestro estado a nuestros municipios al no poder ejercer recursos que tienen que ver con su infraestructura básica, como la pavimentación de calles, como los techados, como la construcción también de algunas otras infraestructuras comunitarias, que es lamentable que no se les dé esta flexibilidad a los municipios. Exhorté también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar el acceso a la jurisdicción del Estado en sus respectivas lenguas a personas, comunidades y pueblos indígenas de conformidad con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos. Exhorté a la Comisión Nacional del Agua a garantizar también
los recursos hídricos que están demandando y están protegiendo los pueblos de la tribu yaqui en el estado de Sonora. Exhorté al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se reconozca la competencia del Comité del Sistema de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de parte de víctimas. Exhorté al titular del Ejecutivo Federal a fin de concretar una visita oficial a nuestro país de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estos dos últimos exhortos ligados. Es necesario que en nuestro país sean visitados por relatores especiales de las Naciones Unidas que vengan a constatar que en nuestro país tenemos un problema grave a nivel federal, que siga habiendo desapariciones forzadas, que siga habiendo ejecuciones extrajudiciales, que se sigue practicando la tortura, y no precisamente por las autoridades del Estado mexicano, sino que la delincuencia organizada nos ha alcanzado, y estos delitos que se han cometido, como el caso de Iguala, que ha sido la gota que derramó el vaso, son delitos de lesa humanidad, son delitos que están estipulados que los estados nacionales tienen que combatirlos, no solamente no tienen que practicarlos y superarse, sino que tienen que combatirlos. Y estos delitos que se han cometido a lo largo y ancho de nuestro país por la delincuencia organizada, de la desaparición forzada, de la tortura, del secuestro, del genocidio, son delitos que son competencia de todo el Estado mexicano. Sí son delitos que tenemos que afrontar los municipios, sí son delitos que tenemos que afrontar el gobierno del Estado, sí son delitos que tenemos que afrontar los representantes populares locales y federales. Por tanto, también son delitos que son responsabilidad del gobierno federal como parte sustancial de la composición del Estado mexicano. Entonces, son responsabilidad y competencia de todas y todos nosotros, pero principalmente de nuestras autoridades federales. Exhorté a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a que realice la investigación sobre el asesinato del sacerdote Gregorio López, de John Sellondo y José Asensio Cuña Osorio, que son los últimos asesinatos que se han hecho. Pero también he exhortado para que se esclarezcan los asesinatos de muchas y muchos compañeros luchadores sociales, como el caso de los compañeros Rocío Mesino, como el caso del compañero Arturo Hernández Cardona, que ocurrió también en Iguala, como el caso del compañero Raimundo García, Raimundo Velázquez, compañeros luchadores sociales que ahí están impunes estos asesinatos, que necesitamos que se esclarezcan por el bien de todos. Del compañero Guillermo Sánchez Nava, que hoy sigue convaleciente, por mencionar algunos compañeros luchadores sociales de nuestro partido. Y por supuesto, este asesinato que aún no lacera, que aún sigue pendiente y sigue impune, de nuestro entrañable compañero y amigo Armando Chavarría Barrera. Armando, que necesitamos que estos asesinatos se esclarezcan, compañeras y compañeros. He tenido múltiples intervenciones en tribuna y desde mi curul, siempre alzando la voz, siempre reclamando, pero también siendo propositivo cuando hay que hacerlo. Entre ellos, yo quisiera destacar que el 6 de marzo de 2014, en el marco de la aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular, señalé que este es un recurso de la democracia participativa, que desgraciadamente en México no tendrá impacto porque tiene muchos candados. De igual forma, hice énfasis en que como grupo parlamentario no dejaremos de luchar por lograr que la consulta popular se aplique a todos los temas de importancia nacional, incluyendo la revocación de mandato, como lo había dicho. El 30 de abril de 2014, en el marco de la reforma al Código de Justicia Militar, reconocí que dicha reforma era producto de la lucha que por décadas diversas organizaciones habían emprendido en busca de justicia. Señalé que en la historia de México se han presentado diversos actos de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y que la citada reforma era producto también del mandato de tribunales internacionales. Por primera vez se pudo quitar este candado de que los militares fueran también juzgados por autoridades civiles. El 18
18 de mayo de 2014, en el marco de la votación de la iniciativa de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presenté una reserva mediante la cual solicité incorporar el reconocimiento de los sistemas normativos basados en usos y costumbres, es decir, mantener vigentes dichos derechos en la ley que se discutía y reconocer los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas. El 8 de julio de 2014, en el marco de la aprobación de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, también desde la máxima tribuna denuncié el contubernio entre el gobierno federal y el duopolio televisivo para mantener sus privilegios. Asimismo, presenté reservas para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a operar, a administrar y a que se les garanticen recursos para que tengan sus propios medios de comunicación, las famosas radios comunitarias o indígenas. El 29 de julio de 2014, en el marco de la votación de la iniciativa de ley de la industria eléctrica, energía geotérmica y aguas nacionales, expresé que el dictamen no respondía a los derechos comunales de los pueblos indígenas ni rurales, por lo que presenté reservas a diversos artículos de la ley de la industria eléctrica para establecer certeza jurídica a la protección de los derechos humanos y de la propiedad de la tierra. Señalé que con dicho paquete de reformas no se garantizaban beneficios para la población en cuanto a tarifas acordes al consumo y apoyo a los que menos tienen, y atentaba contra los derechos humanos laborales de propiedad de la tenencia de la tierra. El 30 de julio de 2014, en el marco de la aprobación de la ley de Pemex y de la ley de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, las reformas en materia energética, presenté reservas encaminadas a proteger a estas dos empresas que son empresas de todo el Estado mexicano, son empresas de la nación, son empresas de nosotros, de los mexicanos, que lamentablemente cayeron en la corrupción por malos funcionarios públicos. También solicité que se incluyeran en los consejos de administración de estas empresas a ciudadanos de origen indígena, en tanto iban a otorgarse concesiones para la exploración y explotación de estos recursos energéticos en muchos de los territorios indígenas. El día 2 de agosto de 2014, en el marco del periodo extraordinario de la aprobación de leyes secundarias en materia energética, afirmé también desde tribuna que con dichas reformas se estaba dando el golpe de gracia a Petróleos Mexicanos. También manifesté mi desacuerdo para convertir en deuda pública el robo de recursos públicos de funcionarios corruptos. Señalé que es conocido que las anteriores privatizaciones solamente benefician a las familias más ricas del país. Para muestra, Teléfonos de México, que se dijo en su momento, ¿verdad?, que era una empresa de nuestro país que representaba una carga y que no tenía recursos propios para que pudiera sostenerse y pudiera ser autofinanciable y rentable. Y se vendió, hace más de 20 años, se vendió Teléfonos de México, como ahora se hizo con Pemex, una empresa de todos los mexicanos. ¿Y qué hemos tenido como producto? No precisamente la baja de tarifas en este servicio, sino lo que hemos producido con la privatización de Pemex es a un hombre, el hombre más rico de nuestro país, a Carlos Slim. Y no solamente hoy es el hombre más rico de nuestro país, es el hombre más rico del mundo. El 9 de octubre de 2014, en el marco de la aprobación del punto de acuerdo sobre la detención del compañero Mario Luna, integrante de la tribu Yaqui, señalé que los cuestionamientos de organismos internacionales en torno al uso indebido del derecho penal en contra de los disidentes políticos en Sonora y en México. Asimismo, referí que la actuación de la tribu Yaqui estaba sustentada en sus sistemas normativos. Manifesté que era evidente que el gobierno de Sonora no respeta los derechos humanos del pueblo yaqui. El 13 de noviembre del 2014, en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2015, manifesté mi preocupación por la incongruencia mostrada por el gobierno federal, porque fuera del país se comprometió a armonizar el marco normativo en materia de la protección de los pueblos indígenas, pero mandó una propuesta de presupuesto que reducía en más de 100 millones de pesos tan solo para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esta institución que atiende por excelencia a los pueblos indígenas. Afortunadamente, los diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Indígenas pudimos revertir este proceso y logramos que no se le redujera a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El 10 de diciembre de 2014, en el marco de la aprobación de la ley de la Fiscalía General de la República, exigí que en concordancia con los principios rectores del derecho de los indígenas de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, propuse establecer en la ley la creación de la unidad especializada en materia indígena. Tuve ahí mi última intervención en tribuna. Señalé también y reiteré, ¿verdad?, que los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Iguala tenían que ser esclarecidos. Señalé que no podíamos, mucho menos el presidente de la República y su gabinete, seguir manifestando que todos somos Ayotzinapa, porque no todos estamos comprometidos con los hermanos, con los normalistas, con los maestros en esta lucha. Y yo dije y manifesté que no, que los diputados del PRI y que el presidente de la República no eran Ayotzinapa, porque no se estaban aclarando estos delitos. Y quizá me excedí, pero dije que ellos eran Atlacomulco, que ellos eran Díaz Ordaz, porque nos siguen persiguiendo estos genocidios que se han cometido en el pasado abominables, y que este genocidio que se ha dado ahora aquí en Guerrero es del mismo tamaño que los anteriores. Los mismos organismos internacionales han denunciado este abominable hecho como uno de los más grandes y preocupantes registrados en la historia no solamente de México, sino del mundo. Desde